Bueno, familia, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a este video tan importante. Hoy conecté muchísimo, pero muchísimo con esta información porque lo había leído y quería hacerlo, ¿no? Este video, o sea, había leído hacer el video de esto y nada, precisamente siento que es lo más importante. Es en realidad más que lo más importante, es lo que la persona y todas las personas en el mundo buscan, por más que lo sepan o no, por más que sean conscientes o inconscientes. Y estoy hablando precisamente de la paz. O sea, el estado de paz es el estado que anhela la persona, el estado de tranquilidad, el estado de estar precisamente como quieto, ¿no? Y yo a esto lo relaciono con que es básicamente tener una conciencia tranquila. Lo relaciono con que es estar caminando liviano, que es estar hoy donde uno está, tranquilo, en paz, con la conciencia tranquila, sabiendo, ¿no?, de que está haciendo las cosas para llegar a dicho destino. Por lo que, si no hay un norte, si no hay destino, si uno anda como deambulando, la paz no puede estar en su vida. Es imposible que haya paz si nosotros no estamos yendo hacia algún lado, si nosotros estamos quietos. No va a haber paz en la vida. Y precisamente quiero bajar mi reflexión, ¿no?, con respecto a esto. En la escala de la conciencia, la paz está antes que la iluminación. O sea, hay que entender que precisamente la iluminación es la autenticidad y la paz es el estado anterior a la autenticidad. Entonces, es imposible ser auténtico, ser uno mismo, si uno no vibra la paz. Y es imposible ser auténtico si uno no va hacia un norte, hacia el norte que te corresponde, a vos. Tu norte es tuyo. Por lo tanto, ahí ya hay una autenticidad de crear un norte, una realidad, un objetivo, lo que fuese. Y que ese objetivo es tuyo, esa realidad es tuya, ese norte es tuyo. Es auténtico. ¿Y qué es lo que te da básicamente la paz, la conciencia tranquila? Estar haciendo lo que hay que hacer para cumplir ese dicho norte. O sea, familia, tenemos que entender de que la paz y la conciencia tranquila nos va a dar el merecimiento. Nos va a dar nuestras acciones que nosotros estemos llevando a cabo. Nos los va a dar las acciones que nosotros estamos haciendo a diario para llegar a dicho destino. Yo también lo relaciono mucho por experiencia propia. Organizo un día y mis días son casi todos iguales y tengo la misión diaria de hacer cada cosa cada día. Todas las cosas que hago y todas las cosas que tienen mi día están organizadas en hacerlas. Si yo no hago una, si no hago dos, que por lo general no sucede, porque sé que me invade otros estados, porque yo tengo que hacer eso todos los días para llegar al destino que yo quiero llegar. Entonces tenemos que entender que también por medio de mi experiencia, de la información, de cómo voy resonando con todo esto, cuando hago todo, vibro la paz. Después de cada actividad, de cada acción, de cada obra diaria, yo vibro una paz adentro mío, un merecimiento. Mi conciencia está tranquila. Cuando no lo hago, cuando lo postergo, en ese tiempo que postergo hacer eso que tengo que hacer, sea media hora, sea 45 minutos, ya hay otra energía. Tenemos que entender de que la conciencia tranquila va a base del finalizar las obras que tenemos a diario, yendo hacia un destino. Entonces tienen que entender de que no importa cómo estás, de dónde venís, qué tenés, es lo que menos importa. Lo que más importa es hacia dónde querés ir. Y si estás haciendo las cosas para llegar a dicho norte. Cuando uno empieza a hacer las acciones al nivel que hoy en día puede ejecutar para llegar a un futuro y las aplica, empieza a vibrar el merecimiento. Uno se levanta con justificación, uno se levanta con propósito, uno se levanta para
llegar a cosechar en un futuro algo que uno quiere. Por lo tanto, si no hay objetivo, repito, es imposible poder vibrar la paz. Porque justamente, al no tener objetivos, al no tener esa tarea diaria de estar haciendo las cosas para llegar a dicho norte, hay mucho tiempo vacío, y en el tiempo vacío, por lo general, se pierde el tiempo, y cuando se pierde el tiempo, ahí entra el aburrimiento. Cuando entra el aburrimiento y se pierde el tiempo, entran las distracciones. Cuando entran las distracciones, entran planes que no sirven de nada, que como consecuencia no nos trae nada bueno, menos paz. ¿Se entiende? Y cuando uno empieza a seleccionar y a elegir las cosas que tiene que hacer a diario, porque eso lo va a llevar a dicho destino, y empieza cada vez como una manera de alinearse. Yo vengo como constantemente diciendo esto de alinearse, 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 porque radica en alinearse hacia eso que nosotros queremos materializar. Recuerden que el tener es lo último. Por lo tanto, el tener llega como consecuencia. Y que al ser enérgico el juego, al ser sintiente, nosotros tenemos que energizarnos constantemente bien. ¿Y cómo nos podemos energizar bien? Desde hoy. Desde hoy. Vibrando calibraciones altas. ¿Por medio de qué? De las acciones. ¿Por medio de qué? De empezar a pensar distinto. ¿Por medio de qué? Del merecimiento. Por medio de empezar a hacer check en cada acción que yo debo hacer de manera diaria. De manera diaria. Porque eso me va a llevar a dicho destino. Entonces el merecimiento nos conecta con la conciencia tranquila. Al tener una conciencia tranquila, vibramos la paz. Vibramos la paz. Nosotros todas las noches tenemos que irnos a dormir y apoyar la cabeza en la almohada y agradecer por la paz que vibramos, por el trabajo que pusimos, por todo lo direccional que estamos siendo. Y es un merecimiento, es un agradecimiento que se vibra cuando pones la alarma hacia el otro día de haberla, pero explotado, de haber reventado el día, de saber de que es cuestión de que todo llegue cuando tenga que llegar, que es también lo que te da la paz, no hacer las cosas por los resultados, explotar el día de hoy, ver ese objetivo, visualizarlo, pero soltarlo, desapegarse de los resultados. Porque si vos estás en busca de los resultados, estás básicamente operando, accionando desde el tener primero. Yo quiero tener, por eso hago. Y después voy a sentir. Entonces fíjense cómo está a la inversa. Las personas operan de esta manera. Buscan los resultados, están constantemente detrás de las cosas. Cuando no se les da, se frustran. Y lo que no entiende es que cuando no se está dando es porque todavía no lo sos. Lo que no entiende es que es parte del camino. Entonces, al tener el ojo constantemente en los resultados, en el tener, en lo que quieren y en lo que imaginan, todo lo que va sucediendo o los eleva enérgicamente y son emocionalmente, digamos, elevados en el sentido de son emocionalmente controlados. Cuando las cosas salen bien, festejamos. Cuando las cosas salen mal, nos ahogamos pena. Y no es así. Ni cuando salga bien y nos empieza a pagar, ni cuando a nosotros nos salga mal, nosotros nos comprometemos con eso. Entonces ahí ustedes básicamente caminan la vida y ven cómo todo va sucediendo por medio de lo que uno va haciendo. ¿Desde qué? Desde el ser. El ser es el que te va a modificar tu hacer. Por eso hay que modificar las creencias. Por eso hay que modificar las maneras de operar. Porque si hoy en día no lo tenés, es porque pensás de una manera que no cuadra con el resultado y que no estás haciendo cosas que no cuadran con el resultado. Entonces hay que empezar a cambiar las creencias para cambiar los comportamientos, cambiar el ser para cambiar el hacer, para que en el tiempo sea una consecuencia que te va a venir. Es una consecuencia. Son elecciones diarias que nosotros tenemos que tomar de manera positiva. Elecciones diarias hacia ese norte. Y que nosotros al organizar, al tener una rutina, al tener un orden, al priorizar, al responsabilizarnos de eso, nosotros sabemos y empezamos a operar totalmente por fuera de lo visible. Sabemos que este día a día, en el futuro, nos va a llevar a conseguir lo que nosotros queremos. Y desde hoy, haciendo esto una creencia en ustedes mismos,
que se establezca, que hacer esto una creencia es a base de repetición, a base de entenderlo, a base de comprenderlo, a base de insistir, de empezar a también observar cómo uno piensa, cómo uno siente ante las creencias que tiene hoy en día, como también ante estas creencias nuevas que uno quiere inculcar. Entonces, como salir de las creencias viejas y empezar a sumar este tipo de creencias, en desapegarse de los resultados, en empezar a organizarse, en empezar a tener disciplina, en empezar a tener mejores hábitos, en tomar elecciones constantemente hacia eso que nos acerca. Por lo tanto, también tomar elecciones y decisiones constantemente de alejarme de todo lo que me aleja. Blanco-negro. Esto es alineación. Entender el pecar. Hacer lo que tengo que hacer, no hacer lo que no debo hacer. Y si tengo que hacer algo y no lo hago, estoy pecando. Y si hago algo que no debo hacer, estoy pecando. Estás pecando hacia tu norte. Estás pecando hacia tu destino. Te vas a sentir mal, no te vas a sentir en paz. No te vas a sentir en paz. Cuando uno deja de pecar, empieza a limpiar, empieza en el tiempo a tener ese proceso, llamémosle, a mí no me gusta llamar proceso, es todo un caminar, pero acá entra la palabra proceso. Hacia el destino es un caminar, y hacia la configuración y reconfiguración y autoprogramación y reprogramación, podemos llamarlo proceso. Es un proceso de sacar estas creencias hasta establecer estas. ¿Cuáles? Las que estoy diciendo. ¿Cuál sacar? Las que tenemos. Entonces, en ese proceso de empezar a sumar este tipo de creencias para conectar con la paz, ustedes van a estar como programados 100% de esta. Al empezar a implementar esta manera de creer, de pensar, estas ideas que yo le estoy tirando a ustedes, estos son mis paradigmas. Paradigma es pensamiento, creencia, paradigma. Esto está enraizado en mí, o sea, está hecho ya carne, está enraizado. Yo le doy mis paradigmas en forma de ideas a ustedes, para que ustedes entren en forma de pensamiento, que ustedes dejen de sacar las creencias que tienen y los paradigmas que ustedes tienen para empezar a cambiarlo por estas ideas. Hacerlo repetido a esto, anotar, leer, entender, profundizar, va a hacer que en el tiempo de a poco se empiece a materializar, llamémoslo, adentro de ustedes. O sea que una idea pasa a ser una creencia para que en el tiempo sea un paradigma. Cuando ya es paradigma, ustedes se manejan de esta manera automáticamente. Entonces entiendan que para conectar la paz, ustedes pueden conectar desde hoy con la paz. Se deben de organizar, deben poner ese norte y deben poner el trabajo. Es imposible vibrar la paz si no tenemos un norte, si no tenemos trabajo. Es imposible vibrar con una conciencia tranquila. Desperdiciamos el tiempo, nos aburrimos, no sabemos qué hacer. En el aburrimiento, en los tiempos vacíos, en no saber qué hacer, en no tener un norte, es todo el terreno donde el ego, donde la debilidad, donde el diablo se siente como pez en el agua. Cuando uno está con un norte, se organiza, se disciplina, tiene buenos hábitos, empieza a elegir hacia todo lo que sí y organiza su día hacia el norte, que quiere materializar, el que fuera, uno comienza a estar en frecuencias diferentes, totalmente distintas. No hay tiempo para aburrirnos, no hay tiempo para desconcentrarnos, para distraernos, ¿no? Porque nosotros vamos a materializar ese norte a base de elecciones y decisiones diarias. Ustedes tienen que entender esto. Por eso la frase, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, porque radica en las elecciones que hacen constantemente día a día. Si nos acercamos hacia decisiones y elecciones de vida, que va todo que sí, nosotros nos vamos a hacer ricos mentalmente, energéticamente, conciencia tranquila, vamos a conectar con la paz, vamos a ver cada vez más posibilidades. Si empezamos a tener pensamiento de pobre y de escasez y de conectarnos con elecciones y decisiones que nos bajan la energía y que en realidad no vamos a ningún lado, vamos a seguir estando en esa situación, en esa sincronía y en esa frecuencia, mejor dicho. Entonces deben entender que la paz la pueden empezar a conectar a partir de hoy. Una persona que, y me gusta poner este ejemplo porque es, digamos, lo más importante para esa persona, como también es un ejemplo básico que tienen que entender de que de verdad es de lo que más importa. Una persona obesa se tiene que imaginar en 6 meses siendo flaco
y que se le noten las venas. Porque en 6 meses lo puede lograr. Es la realidad, está por demás de comprobado. Entonces, si esa persona se ve de acá a 6 meses flaco y está con ese propósito de cumplir ese objetivo y a diario hace las elecciones y las decisiones diarias que lo va a llevar a dicho resultado, él va a sentir en paz, se va a sentir en paz. Pero hay que entender que primero está programado al 100%, como habíamos dicho antes, de esta manera. Entonces, va a haber una incomodidad, va a haber un sufrimiento en el cual es desprogramarse de acá para empezar a programarse de esta manera, empezar a pensar distinto, empezar a comportarse distinto, empezar a manejarse de manera distinta. Va a tener que empezar a seleccionar cosas diferentes de acá. Ahí está la incomodidad, ahí está el sufrimiento. Pero en 6 meses esa persona va a ser flaco, se le van a notar las venas y va a estar marcado y le va a cambiar la vida. Porque todos esos kilos que tiene de más lo estanca a otro puto nivel, en todo sentido. Lo hace pecar constantemente. Cuando saque todos esos kilos de más y se sumerja en ese proceso, todo lo que va a aprender en ese proceso, todo lo que va a empezar a ver, toda la energía que va a superar, todo el objetivo, o sea, el objetivo que va a cumplir es un antes y un después en su vida. Es un antes y un después en su vida. Y el proceso y el camino es lo mejor a materializar eso, porque en 6 meses cuando se le noten las venas y sea flaco, se va a querer comer el mundo porque salió de algo que toda la vida lo atrapó. Entonces se rompen miedos, se rompen límites. Pero tienen que tener este mindset, tienen que tener esta mentalidad hacia ese objetivo. Y que día a día, poniendo más el trabajo, se va a sentir cada vez mejor y más en paz. Va a tener que batallar, como todos. Hasta estando 100% acá se batalla. Porque está constantemente en la energía de abajo. Y estando en la energía de abajo se batalla también. Yo lo sé por experiencia. Por estar casi toda mi vida de abajo. Batallás con tu mente. Batallás con tus pensamientos, con tus emociones. Batallás con eso que sabés que no lo querés hacer más y que va y lo seguís haciendo. Batallás con absolutamente todo. Es imposible que esté la paz ahí. Y las personas buscan la paz y buscan el sentirse tranquilo y en ese estado con las drogas, con los momentos, con los planes, con el alcohol. La diversión la llevan a ese resultado de sentirse bien, a ese resultado de pasar bien, de pasar un buen rato. El buen rato lo vas a pasar constantemente en tu vida cuando vos vibres la paz. Vas a estar constantemente pasándola bien, sintiéndote bien. Porque estás caminando en propósito. Si no caminás en propósito no podés conectar ni con la autenticidad ni con la paz. Es imposible. No podés vibrar con el merecimiento, no podés sentir merecimiento, no podés vibrar y estar con tu conciencia tranquila. El merecimiento, las obras, la acción que te produce el merecimiento te lleva a tener una conciencia tranquila. La conciencia tranquila te hace vibrar la paz. Entonces uno camina todos los días desde hoy. No importa qué tenés, no importa lo que conseguiste, todos nos comimos el verso. Lo más importante es hacia dónde querés ir. Así que nada, familia. Creo que puede llegar a ser un primer video de La Paz, aunque creo que fue una reflexión que realmente la vengo sintiendo por estos últimos días, en los cuales por mi movimiento estuve un poco que pequé, llamémoslo, ¿no? Y que pequé como de manera consciente y pequé también de manera como que no tenía otra opción. Me acuerdo con la comida, que fue con eso en realidad. Yo ya hoy en día pecar con algo es como que me empieza a cargar algo adentro, pero es porque estoy configurado así y quiero seguir configurado así para no pecar, para estar 100% alineado así, a mi ser, con Dios, con la creación. Me encanta que si peco sentirme mal. Ya estoy chipeado de esa manera. Entonces, es alucinante porque ya después no pecás, ya después estás completamente alineado con la conciencia tranquila y vivís en paz. Obviamente que es un proceso, obviamente que es un camino, obviamente que hay que poner el trabajo, hay que incomodarse, hay que llegar a esta energía, pero que radica en entenderlo, radica en poner los comportamientos necesarios pero sobre todo radica en comprenderlo mentalmente y después empezar a llevar la acción. O sea, a mí me costó muchísimo llegar a esta reflexión. Hoy en día la puedo vibrar y la hago video y es una información fresca para mí. Completamente fresca. Realmente fresca. No es una información que yo sabía, no. Yo hoy en día lo comparto a medida de todo mi análisis que voy haciendo con mi vida, de la información que recibo y por mi experiencia. Esto es una experiencia pura.
lo que estoy tirando acá. Es una experiencia pura de cómo conectar con la paz. Y yo me di cuenta de que realmente si las personas estarían en la frecuencia, estarían sintonizados, estarían con intenciones y entenderían esto, realmente pueden empezar a vibrar la paz de manera muy rápida. De manera muy rápida. ¿Y por qué digo de manera muy rápida? Porque hay que estar sintonizado a todo esto nuevo y que a mí me llevó no sé cuántos años y que si ustedes están sintonizados a esto y comprenden desde el punto que hoy en día están, es fácil vibrar la paz. Poné ese puto norte, poné ese puto objetivo, hacé las acciones que requieren que ese objetivo se cumpla, en el camino va a ir perfeccionando cada vez más, porque hoy en día son un tipo de acciones, cuando pasen un mes, 2 meses van a hacer otro tipo de acciones, cuando pasen 3 meses, 4 meses van a hacer otro tipo de acciones. Por eso todo radica en el tiempo, no van a materializar ni cambiar nada en 3 meses, es la puta realidad. Pero sí pueden vibrar la paz, la abundancia desde hoy, para que después sea una consecuencia. El tener es una consecuencia, se llega sí o sí, se llega sí o sí. Pero lo más lindo y lo más hermoso es cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo estamos actuando. Y a eso lo podés vibrar hoy, estando donde estés. Y empezar a caminar en fe. Pero la fe se revalida con acción. Se revalida con poner el puto trabajo cada día. Para vibrar la paz, para vibrar el merecimiento, para caminar con una conciencia tranquila. Familia, video de la paz, ojalá que les sirva y vean la información que resuene con ustedes. Toda información que resuena con ustedes, vuelvan a ver el video. Vuelvan a ver el video, lo ven hoy, lo ven en una semana, lo ven en 10 días. Con el que más conecten y más sintonicen, repetición, repetición. Les digo familia, nos vemos en el próximo video.